La mañana. Hoy hacemos un repaso a la actualidad de la isla y lo hacemos con el que fuera presidente del Cabildo en la pasada legislatura, también regidor de Puerto del Rosario, Marcial Morales. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, bien hallado. Bueno, hoy lo primero que le tengo que preguntar es por esa moción de censura, ¿no? Contra Pedro Sánchez, que se está debatiendo. Hoy se ha presentado, mañana se va a votar. Bueno, ¿cuál es un poco su parecer al respecto? Bueno, pues que si sumamos esa moción de censura al intento de subida de sueldos que tuvieron ayer en el Congreso de los Diputados, llegaremos a la conclusión, modestamente, sin que esto suponga sentar cátedra, de qué tiempo es más difícil y qué clase, qué responsables políticos más inadecuados, más irresponsables, que menos estén a la altura de grandísimos retos de Estado como tenemos, porque nunca como ahora hacía falta sumar fuerzas, hacía falta ir a lo esencial, que es, pues evidentemente, atajar la crisis sanitaria y acometer la crisis económica y por tanto social que ya está aquí y lo que viene, es decir, de miles de familias que lo van a pasar, que lo están pasando ya terriblemente mal, en lugar de ocuparse y preocuparse de eso, que estén hoy insultándose, llamando unos a otros bolivarianos y los otros a los unos fallas y cosas por el estilo. Desde luego, si no fuera porque los niños y las niñas nos merecen un grandísimo respeto, diríamos que esto es de patio de colegio, pero es mucho más serio el patio de un colegio que lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados. Por tanto, es lamentable. Yo, como ciudadano, humildemente, me avergüenzo de que en este momento que hacían falta hombres y mujeres con altura de mira, lo que tengamos en ese Congreso de los Diputados a un lado y al otro sean, permítaseme la expresión, chiquillaje. Chiquillaje, no sé si extrapola esa situación al resto de las administraciones No, o lo contextualiza en esta moción de censura que se está presentando en la Cámara. Y lo sitúo en la política de Estado en España, que no está a la altura de una Merkel, con la que yo no coincido ideológicamente, pero que tiene un nivelazo que ya quisiéramos en España, no lo coloca a la altura de otros gobernantes, por supuesto. Sí, mucho más alto que un loco como Trump o que un enajenado como Boris Johnson o como Bolsonaro, que son el ejemplo descarado de la irresponsabilidad negacionista en un momento en el que están muriendo miles o millones de personas, pero desde luego no tenemos a nivel de Estado ese nivel. Creo que en Canarias, sinceramente, creo que las cosas son diferentes y tenemos en general, un parlamento y unas fuerzas políticas con matices, todos los que se quiera, pero bastante más preocupadas por la situación. Es verdad que no están acertando en muchos aspectos, es verdad que no les hacen puñetero caso en Madrid, pero ni el más mínimo caso. Es verdad que viene el ministro Escrivá a reírse de la población de Canarias y de las personas inmigradas. Es verdad todo eso, pero creo que hay otro nivel. Y en las políticas locales creo que lo que hay es un gran silencio. Es decir, uno está en la calle pues prácticamente, si no todo el día, buena parte del día, y nunca se encuentra a ningún responsable público. Pero es que, salvo que ustedes, medios de comunicación, les pongan el micrófono delante, nadie dice una palabra, nadie está cerca de los sectores, nadie escucha la angustia, por ejemplo, de estos empresarios de Morrojable, que es la misma angustia de empresarios de otras zonas de la isla o de las islas. Noto un clamoroso silencio, como si no estuviera pasando nada, cuando nos la estamos jugando como nunca desde la posguerra. Marcial, lo circunscribe a lo local, a la política local, no sé si también lo extendería a la insular. En general hablo de que para encontrar en un medio de comunicación alguna idea, alguna propuesta, algún acercamiento a los sectores que lo están pasando muy mal por parte de responsables políticos, hay que encontrar la iniciativa de una o un periodista que ha requerido alguna pregunta. De resto no se encuentra, y no digo que no esté ocurriendo. Digo que este es un momento de cercanía, es un momento de estar con las personas y con los colectivos, es un momento de escucharlos mucho, es un momento de articular dentro de la legalidad las propuestas que se puedan hacer para ayudarles. Y desde luego yo no veo ni oigo nada de eso, y soy un ciudadano inquieto, informado, que no estoy en casa y me entero voz de oídas, estoy, que además de estar en la calle, leo y me preocupa
y me informo, abro todos los Su medios de comunicación. experiencia, además, también lo hace, bueno, pues es especialmente crítico porque conoce un poco las Claro, instituciones y el efectivamente, proceder, ¿no? y conozco los circuitos a través de los que se informa y a través de los que se crea ese contacto directo entre ciudadanía y sus responsables políticos, y sinceramente no lo veo, y esto no es una crítica, al contrario, es una llamada a hacer las cosas de otra manera. Yo no creo que la política, nunca he creído que la política tenga que ser enfrentamiento, nunca he creído que la política tenga que ser un asunto de aprovecharse oportunistamente de las situaciones, y mucho menos en este momento. Por tanto, si alguien percibe mis palabras como tirarle de las orejas a alguien, lo que estoy es animando a hacer lo que creo que yo haría si fuera responsable público en este momento, como he sido, que es estar en casa para dormir, para comer y para ducharme, y el resto del tiempo estar con la gente, por un lado en la calle y por otro lado en los despachos, articulando proyectos y mecanismos para dar respuesta en lo que se pueda. Nadie tiene que vender duros a 4 pesetas, pero en lo que se pueda dar respuesta a esas inquietudes que la ciudadanía tiene, porque lo que se está jugando, en algunos casos, muchas familias y muchas pequeñas empresas se están jugando simplemente la miseria. Se están jugando la miseria y parece que hay, por lo menos por parte de la oposición, críticas hacia la inacción del Gobierno. Estamos viendo que tanto empresarios, en reiteradas entrevistas que hemos tenido en este medio, también desde los sindicatos están pidiendo los PCR, esas pruebas a turistas que pueden convertir a las islas en un destino seguro y, por lo tanto, tratar de reactivar esa industria turística tan necesaria para no precisamente tener que jugarnos la miseria, ¿no? Efectivamente. Yo creo que de inacción, yo ahora mismo cuando hablo me refiero a prácticamente todos, a casi todos. Hay alguna excepción, pero muy honrosa, y no estamos hablando solo de quienes gobiernan. También estamos hablando de, en muchos casos, quienes están en la oposición. Quiero ser justo y decir lo que pienso, y si alguien me demuestra que estoy equivocado, pedir disculpas. No tengo otra intención. Pero desde luego, diría, oye usted a los sectores y le dicen, por aquí no pasa nadie, a nosotros no nos escucha nadie, nadie nos convoca, pero bueno, va usted después a las instituciones y aquello parece en la mayor parte de los casos un erial, es decir, un tablero vacío, un tablero, utilizando nuestra expresión coloquial de estas llanuras inmensas que tenemos, pero es que entra uno a cualquier institución y allí no hay nadie. Es verdad que ahora buena parte de los formatos de comunicación, de encuentros, de reuniones, etcétera, están siendo virtuales, pero oiga, es que entrar a un sitio donde no se ve a nadie de responsables o muy entreverados y muy despistados, pues parece que sería el momento precisamente, insisto, supongamos, pongo un ejemplo muy rápido, ocurre un incendio. En Fuerteventura, incendios forestales afortunadamente no ocurren, ya quisiéramos tener masa forestal, no incendios, pero sí masa forestal, y mientras ocurre el incendio, responsables políticos, por supuesto, dispositivos de seguridad, medios de comunicación, están en un sinvivir, haciendo turnos, durmiendo a deshoras, etcétera. Estamos en una situación de emergencia y lo razonable sería sentir como ciudadanos y ciudadanas que nuestros responsables políticos están en ese mismo, diríamos, estado de excepción. Uno, por el contrario, pues se encuentra a responsables políticos en locales de restauración tranquilamente en sobremesas interminables, en las que el nivel de preocupación que transmiten es muy poco, independientemente de otras. ¿En este punto se está refiriendo a alguien en concreto, No, a alguna institución en concreto? Me refiero a personas en concreto, pero no voy a nombrar por no ser injusto, pero uno se encuentra en estas circunstancias a responsables políticos cuyos sectores de influencia con los que tendría que estar contactando dicen y se quejan que no han recibido ni una simple llamada, no ya una convocatoria para escucharlos y para concretar posibles medidas. Entonces, en estas circunstancias, sinceramente, si mis palabras son interpretadas tal como las quiero pronunciar, son una llamada a, por favor, estamos en una situación excepcional y lo que viene, porque el año 2021 va a ser el peor que recordemos, los que no vivimos la inmediata posguerra civil, va a ser el peor que recordemos. La crisis de 2008 y siguiente va a ser un simple ensayo comparado con lo que ya está empezando a ocurrir y va a ocurrir el año próximo, porque en una isla como Lanzarote o Fuerteventura, donde seguro 8 de cada 10 empleos dependen directa o casi directamente del turismo, son arrastrados, una persona que reparte productos por las tiendas, no trabaja directamente en el turismo, pero desde luego, como no haya turismo, no va a tener trabajo o va a tener muy poco, pues lo uso como ejemplo. En una situación como esta, el año 2021 va a ser terrible
y por tanto lo que creo que procede es tener unas administraciones que lideren, y liderar no significa tener un puesto, significa estar al frente, movilizando voluntades, movilizando ilusiones, movilizando actividad, acompañando, escuchando, poniendo el hombro sobre el que llore quien está desesperado también, que también es tan componente de estas actuaciones como hacer. Y creo que eso en este momento, sinceramente, como no lo veo, lo digo. Si lo viera, lo diría encantado. Y si cuando nos volvamos a sentar en este micrófono hubiera ocurrido, felicitaré a quienes lo hayan hecho, sin más valor, porque no soy más que uno de los 120.000 ciudadanos de esta isla, pues como sin más valor, pero con toda la claridad con la que uno se expresa cuando ve las cosas, con la misma que me expresaba cuando era cargo público. No hablo ahora con más libertad que la que hablaba antes. Marcial, hace poquitos días se ha desactivado ese plan insular de emergencia, sí que se ha conseguido doblegar esa curva de contagios en principio. Estamos en un dato en ratio bastante positivo, 11 contagios por cada 100.000, a bastante distancia de esos 50 que ponía como umbral, ¿no? Países como Alemania. Y de los 400 y pico de Madrid, de los casi 1.000 de Navarra, estamos en una situación magnífica en la que tenemos que felicitarnos colectivamente, porque salvo rarísimas excepciones, esta ciudadanía ha respondido a las 3 M, lavarse las manos, mantener la distancia y ponerse la mascarilla, ha respondido con un rigor y con mucho sacrificio, porque esto ha significado que muchos comerciantes, por ejemplo, no tengan actividad o la tengan muy disminuida. Con mucho sacrificio hemos respondido, y esas cifras no son ni el triunfo político de nadie, ni casualidad. Han sido pues simplemente que frente a otros lugares donde las cosas no han ocurrido así por lo que sea, aquí ha habido una conjunción positiva. Y de igual forma que hace un tiempo se podía haber transmitido preocupación de la situación en Fuerteventura, hoy, como hablaba esta mañana con un experto, a primerita hora, hoy un turista está más seguro en Fuerteventura, en un hotel de Fuerteventura, en las playas de Fuerteventura, en cualquier restaurante o cafetería de Fuerteventura, que en su casa en una gran ciudad inglesa o alemana. Está más seguro aquí. Ayer difundía los responsables del Cabildo de la isla un vídeo en el que pues importantes representantes del sector turístico felicitaban al Cabildo por cómo ha llevado todo este tema de la emergencia, digamos, cuando ha estado el plan activado. Usted decía que no es un triunfo político, no, sino que es un triunfo de todos. Es la suma de la actuación de todos, y evidentemente también del Cabildo, que está al frente como responsable insular, como gobierno insular del plan insular de emergencia, y por tanto es un éxito de todas y de todos, desde el ciudadano que a lo mejor no tiene ninguna responsabilidad formal, en el sentido que no tiene ningún cargo, hasta los cargos públicos, por supuesto que sí, de todos. En esta actuación, entonces, la emergencia sanitaria sí que el Cabildo lo está haciendo medianamente bien, coincide. ¿En qué otras cuestiones siente usted que no está a la altura de las circunstancias? Estoy hablando de que las instituciones locales, lo que he hecho en falta, y les pido, es una cercanía grande y permanente con todos los sectores, con la población en general y con los sectores sociales, económicos, etcétera. El recoger continuamente sus inquietudes, sus quejas, sus propuestas, y articular, y ahora ya, además de haber controlado la pandemia, que ese es un éxito, insisto, de todos, ahora toca una siguiente fase, que es articular medidas a la altura de la que va a caer, o de la que está cayendo, medidas de carácter económico y social que ayuden a hacer la transición hacia el final de ese largo recorrido que va a ser las consecuencias de la crisis sanitaria, la crisis económica y social, pues que ayude a que las familias y las pequeñas empresas, que son la mayoría inmensa de nuestra población, pues hagan esa transición en esa dirección. Uno echa en falta a nivel de gobierno de Canarias y a nivel de instituciones locales, lo que son muy esquemáticos y muy prácticos, nada de grandes tollos gordos, lo que son planes de actuación integrales que incluyan desde, evidentemente, la ayuda económica que los ayuntamientos están dando con muchísimo sacrificio, y con los servicios sociales trabajando a tope, o sea, con los motores recalentándose porque la demanda es mucha, hasta todo lo que tiene que ver con el apoyo al pequeño comercio, la agilización de actividades de contrataciones públicas, que en lo que se llama técnicamente políticas anticíclicas, o sea, cuando las cosas están mal,
que intervenga más la administración con obra pública, con servicios públicos, para, además de prestar mejores servicios a la ciudadanía, crear ¿no? actividad económica y empleo, actividad económica para las pequeñas empresas locales y empleo para nuestra población. O sea, todo ese conjunto de medidas que, por otro lado, nadie sorprende con grandes novedades. Eso ya está dicho, todos sabemos más o menos qué es lo que habría que hacer, pero hacerlo con la máxima agilidad y que la población lo note, sabiendo además que no hay duros a 4 pesetas, que no hay milagros en el sentido mágico de la palabra. Lo que hay es mucho trabajo que hacer para que estas curvas que vienen con seguridad absoluta, sean lo más llevaderas posibles, especialmente para quienes han perdido el empleo, especialmente para quienes han tenido que cerrar la puerta de su negocio, que son los que hoy y los que en los próximos meses pues están pasándolo y lo van a pasar mucho peor. ¿Usted apoyaría la decisión si el Cabildo decide hacer por su cuenta y riesgo esos test PCRs, facilitando que se hagan, por ejemplo, en establecimientos, que tomara esa decisión de forma, digamos, unilateral por isla? Tengo la sana costumbre de no meterme a lo que no soy. Yo soy educador y por tanto no soy experto, desde el punto de vista técnico, no soy experto en salud pública. Tenemos, pues por ejemplo, en Amos Rojas, nuestro Fernando Simón, que ha acertado bastante más. Tenemos, quiero decir, pues lo pongo como ejemplo, tenemos magníficos profesionales, magníficos técnicos que van diciendo la hoja de ruta que hay que seguir a pie juntillas, sin discutir. Que luego se equivocan, se pueden equivocar, pero desde luego se equivocará menos un epidemiólogo proponiéndonos medidas que un político, en el sentido más cariñoso de la palabra, cuya profesión habitual sea, pongamos educador como en mi caso, pongamos cualquier otra profesión, que no sea sanitaria. Entonces, seguir sus recomendaciones, y para eso constituyó en esa segunda fase del gobierno de Canarias, la primera fue un disparate con aquella Consejería de Sanidad inicial en la que coincidió la pandemia, con una consejería cuya única preocupación era desmontar el equipo anterior. Al final, el sentido común llevó al presidente a tomar medidas, montar un equipo sensato, anterior, posterior o simultáneo, sensato, que con un equipo de asesores, Luis Sierra, etcétera, personas que saben que son un lujo a nivel mundial y que están en Canarias, que son gente de Canarias, escucharlos y el ritmo que vayan marcando, ese es el que hay que seguir. Test PCR, todo ese conjunto de medidas que ellos van proponiendo, es el que hay que seguir. Y desde luego en el ámbito de la cooperación entre instituciones, ¿quién lo debe hacer? En primer lugar, quien sea competente. Y en segundo lugar, la colaboración de las demás administraciones. Hacer la guerra por la cuenta, nunca. O sea, yo ponerme a hacer lo que otro no está haciendo y yo creo que lo voy a hacer mejor, al final eso suele terminar mal. La cuestión es, oiga, hay que exigírselo a quien lo tiene que hacer y ponerse a colaborar si es necesario. Se han dado casos al principio de la pandemia de una administración que colaboró comprando lo que la otra administración no podía o no tenía suficiente capacidad técnica para hacer. Eso, si en lo que redunda es en tener más medios para afrontar el asunto, genial. Por tanto, no me pronunciaría en la medida concreta a nivel técnico porque no lo soy, sino en que en seguir explícitamente al detalle la hoja de ruta que van marcando, porque la están marcando los asesores técnicos que tiene hoy la comunidad autónoma. Hablando de esa colaboración y entre tratar de instar a las administraciones a que cada uno cumpla con su función, hemos tenido recientemente la visita del ministro Escrivá para el tema de migraciones. ¿Qué valoración hacen de toda, digamos, la puesta en escena, lo que se escenificó? No se puede hacer peor, pero cuidado, no nos confundamos. Escrivá es una triste anécdota, pero no es el problema. El problema es un gobierno del Estado que no tiene política migratoria, que además ya no puede alegar sorpresa, porque los flujos migratorios por Canarias hace más de 20 años que se iniciaron y todos sabíamos, no hace falta ser experto para saber que las barquillas o las barcazas vienen y dejan de venir y vuelven a venir y vuelven a dejar de venir y vuelven a venir, permíteseme la majadería, porque los mafiosos que viven de eso y que se aprovechan de pescadores, se aprovechan de gente desgraciada que no tiene nada que hacer y tienen complicidades pagando dinero a algunos funcionarios públicos de algún estado africano al que corrompen o que se deja corromper. Los mafiosos van a continuar trayéndolos por aquí y si ahora están viniendo por aquí y por el estrecho han aflojado,
no tardará más o menos tiempo en apretar por allí y aflojar por aquí, porque eso es así. Que años después no haya una política en esos estados, más allá de alguna visita que convierten en noticia. La noticia demuestra que no hay regularidad en esas visitas de la ministra de Exteriores a Mauritania. Política de cooperación, dicho por las autoridades europeas, España en estos últimos años ha empeorado tanto el dinero que destina a cooperación, es decir, a invertir allí para hacer evitable el que tengan que venir, como en el gasto. Se ha presupuestado menos y se ha gastado mucho menos. Es decir, no solo se ha presupuestado menos, sino que encima no se ha gastado. La ejecución del gasto ha sido Efectivamente, menor. ese dinero se ha devuelto porque no se ha gastado. Segundo, España no está presionando a Marruecos a través de la Unión Europea para que controle ese cementerio en el que está convirtiendo en alguna medida el Atlántico. 700 personas controladas recientemente que han muerto, pueden ser muchas más. Tercero, centros de acogida. Es que esto no es una sorpresa y ahora resulta que hasta los que estaban abiertos los han cerrado y no los pueden reabrir. O sea, un desastre. Una falta de coordinación absoluta. Nombran a un ministro de Inmigración para que se trague el marrón, que es un área que nadie quiere, y no está o no se le espera el ministro de Interior, que es el que tiene que garantizar el tránsito de estas personas hacia otros lugares para distribuir en el territorio esta población. No está ni se le espera la ministra de Defensa, que lo único que se limita es a decirle a su compañero de mesa de Consejo de Ministros que no le presta los cuarteles vacíos, que no sepa que los quiere. No está ni se le espera, como decíamos, la ministra de Exteriores, que alguna vez hace alguna visita por ahí, y aquí está Escrivá al frente del asunto con el delegado del gobierno para que les partan la cara, y encima el señor Escrivá viene a Canarias a dar un espectáculo de ser un personaje. Vamos, se levanta de una reunión porque lo que le dicen no le gusta, pero oiga, ¿usted para qué está? Pero es que además, desde que llegó a Fuerteventura empezó hay testimonios desde que pisó la isla, que ya venía enfadado por su visita a Tenerife y a Gran Canaria. Enfadado estuvo todo el tiempo, pero es que desde que pisó el aeropuerto de Fuerteventura ya estaba respondiendo como una persona antipática y desagradable, como si le debiéramos algo nosotros. Oiga, usted es un empleado nuestro como ministro de este gobierno. Por tanto, el señor Escrivá no lo puede hacer peor, pero al señor Escrivá lo nombra el señor Sánchez y lo coordina la señora Calvo, la vicepresidenta, y el responsable es el gobierno. Si un jugador en un equipo de fútbol está jugando fatal y encima está embroncando en el campo, es el entrenador y en última instancia el presidente del equipo el responsable de que no salte al campo. Y este señor sigue en el campo y han pasado 15 días desde que estuvo aquí y no ha ocurrido absolutamente nada más que ¿Cree que debería empeorar. dimitir? Es algo que decía el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Sí, Acosta, que pedía la dimisión. por supuesto que estoy completamente de acuerdo, pero la dimisión y algo más. Porque si el Ministerio de Migraciones, el señor Sánchez no le entrega competencias reales para coordinar e impulsar una política migratoria del gobierno de España que no tiene, el siguiente o la siguiente persona que venga es otro más que viene a la plancha a asarse a la parrilla, es decir, viene a quemarse, viene otro tonto útil, permítaseme la expresión, muy entrecomillada y con todo el cariño. No es el problema el señor Escrivá, siendo él un problema, porque ha demostrado que no sirve para ser ministro. Porque para ser ministro hay que ser en primer lugar gente, y él demostró aquí no serlo, o por lo menos no actuar como tal. Es que el problema es la política migratoria. ¿Y para qué sirve un ministerio que tiene atribuida la competencia de migraciones si no es capaz de coordinar, si no es capaz de conseguir, con la autoridad del presidente y de la vicepresidenta, que el Ministerio de Defensa ceda una instalación no de la que haya que desalojar a nadie, una instalación que está echándose a perder, que es propiedad de todos porque es de todos los españoles, que está echándose a perder por falta de uso. Parece una crueldad que alguien duerma como anoche más de 1.000 personas en el muelle de Arguineguín, o que ahora, de aquí a un rato, vayan a soportar temperaturas y un solajero inclemente y temperaturas de 30 y pico grados, cuando hay instalaciones que están cayéndose por falta de uso, porque están vacías por completo. Parece que hasta raya la inhumanidad. Por tanto, si el Ministerio de Migración no es capaz no sirve para forzar eso, por decencia el ministro debería decir, pues como cuando un entrenador dice, mire, este equipo que me pusieron en las manos no era el que yo esperaba, por honestidad dimito y que venga otro, pues dimitir, pero ya que él no lo hace, desde luego, pero insisto, si no cambia el planteamiento de fondo,
colocar a otra persona en el lugar de escriba, lo único que posiblemente pueda conseguir es que sea una persona más razonable, más amable, más persona, pero desde luego no va a conseguir un cambio en las políticas migratorias. Más cuestiones también, mirando a Madrid, seguimos mirando a Madrid en el día de hoy. El Oliva Beach, Sí. Coalición Canaria y Partido Popular han hecho un llamamiento para hacer un frente común y bueno, evitar, ¿no?, que se abra esa puerta que puede permitir el derribo del hotel, lo que supondría, pues, al final, que cese la actividad para más de 400 familias que dependen directamente de la actividad de ese establecimiento y, aparte, bueno, pues toda la industria conexa que está alrededor en la zona de la Oliva, ¿no? Completamente de acuerdo y un paso más. Aquí alguien está engañando. ¿Por qué? Si la documentación presentada por la empresa propietaria está completamente correcta, habría que hacer un frente común de todas las fuerzas políticas canarias, porque lo que se juega son muchos empleos y mucha actividad económica de Canarias, porque Fuerteventura no puede estar sola. Todas las fuerzas políticas canarias para exigir, no pedir, exigir al gobierno del Estado que resuelva de una puñetera vez ese expediente. Ahora bien, si como me manifestó en reiteradas ocasiones el responsable de costas en esta provincia, esa documentación no está correcta, alguien tiene que decirle, y cuanto antes, puede haberse corregido posteriormente, hace ya un tiempito de esta conversación, si no está correcta hay que decirle cuanto antes a la empresa propietaria y a sus asesores técnicos que la pongan en perfecto orden. Lo que no puede ocurrir es que hayan pasado años, han pasado ya varios años, con un comité de empresa activísimo, una gente ejemplar, con el apoyo de todas y todos los trabajadores y de muchas otras fuerzas sociales, políticas, económicas, creo que de todo el mundo prácticamente, que se hayan estado pues, partiendo el pecho por sacar esto adelante, y el expediente sigue muerto, atascado, y insisto, hay dos sitios donde buscar. O la empresa no ha terminado bien el expediente y entonces hay que decirle qué tiene que hacer para que esté perfecto, o bien en el Ministerio no quieren sacarlo para adelante. Pero hay un informe de la Abogacía del Estado que también de alguna forma daría luz verde al proyecto, porque una cosa es el establecimiento hotelero y otra cosa son los apartamentos, que parece que ahí pudiera haber más problemas, sobre todo con el tema de la titularidad de los propietarios. Claro. Pero el establecimiento hotelero, o sea, el hotel propiamente dicho, ese en principio no tiene mayor problema. Si el expediente está absolutamente limpio y hay separado lo que es el hotel, por ahí venían los problemas. Ahí has apuntado en lo que yo conozco, que es el fondo de la cuestión. Si el hotel está en perfecto orden, segréguese. La empresa tiene que ser consciente, segréguese lo que es perfectamente posible, ultímese y apruébese ese expediente, acométase la actuación de renovación, porque desde luego lo peor que puede ocurrir es lo que está ocurriendo en este momento, aquella instalación deteriorándose y la posibilidad de que se aproveche este momento de crisis. Esa era una lección de siempre de Dan Martín: aprovechen los tiempos de crisis para planificar, para renovar, para estar preparados para cuando llegue otra vez el tren, cuando el tren esté en marcha, poder subirse de inmediato, cuando vuelva la actividad económica, estar preparados. Estar perdiendo este tiempo es un derroche que no nos podemos permitir colectivamente para acometerlo. Por tanto, pero insisto, entre todos la mataron y ella sola se murió. Todo el mundo, los que tienen que ver directamente con el asunto, aquí no aparece un responsable que diga yo soy el responsable, en este caso responsable de la Dirección General correspondiente en Madrid. El estado de la cuestión es este, o vamos a resolverlo de inmediato, o para resolverlo me tienen que traer esto y esto. Cuando usted va a una ventanilla, le dicen, le faltan 3 papeles, si al día siguiente aparece con esos 3 papeles, nadie le puede negar el derecho que tiene como ciudadano. Si la empresa tiene el expediente completo, nadie se lo puede negar, y ahí sí que la presión política sería clave para rematar esa faena. Ahora bien, yo personalmente no tengo absolutamente claro que ese expediente esté completamente terminado y no esté ahí en esa especie de limbo negativo, esa especie de castillo de Kafka que muchas veces es la burocracia, donde lo primero es que muchas veces alguien pregunta, bueno, ¿pero qué falta aquí? Y no se sabe responder. Marcial, ¿echa de menos la política activa en primera línea, un cometido de responsabilidad frente a alguna institución, o vive usted más tranquilo ahora?
No, pero vamos, me lo dice mucha gente. Incluso ayer me dijo un amigo en Corralejo, dice, se te nota hasta más joven. Digo, será porque me cambié de gafas. No, porque más canoso sí estoy. No, nunca decía esto porque nunca tuve la sensación de amargura, todo lo contrario, lo vivía, hombre, con problemas y con inquietudes y perdiendo sueños, pero vivía la actividad pública como una pasión y por tanto, pues, si me mantengo joven es porque uno está vivo y porque tiene ilusiones y porque trabaja. Ahora estoy en otras cosas. Estoy además como ciudadano consciente y que quiere aportar aquello que esté en sus manos. Estoy haciendo otras cosas que también me apasionan. Y si dijera que no fue una época que recuerdo con todo el cariño, mentiría, porque la recuerdo muy bien. Y además es una gozada poder haber dejado tanta gente amiga que uno se encuentra o porque nos buscamos o porque nos tropezamos de esa etapa. Pero en este momento yo no vivo ni en el pasado ni en el futuro. Vivo sacándole el mayor partido posible al miércoles 21, que es lo que toca hoy. En cosas tan bonitas como esta, como poder hablar un rato de lo que nos interesa, que es Fuerteventura. Y en un miércoles 21, Marcial, ¿qué podría aportar Marcial Morales si ahora estuviera al frente, por ejemplo, del Cabildo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario? ¿Qué aportaría usted? Lo primero que haría sería, como decía antes, pisar mi casa lo imprescindible para estar con la gente. Pues creo que es la primera responsabilidad, especialmente cuando vienen mal dadas. Repito, si en un incendio nadie discute que la responsable política tiene que estar allí haciendo sentir, no metiéndose en medio a estorbar, porque lo que haría sería poner en peligro a los profesionales, pero sí interesándose, sí acompañándolos, sí dándoles ánimo, sí preocupándose por lo que necesitan, sí resolviendo problemas que hagan fácil su trabajo. Por tanto, estaría con el equipo y con los responsables técnicos, pues eso, animándolos e impulsándolos a hacer todo lo que puedan para que todo se resuelva lo más rápido posible dentro de los límites que la legalidad establece, y estaría escuchando mucho, pero buscándolos, no esperando que me toquen en la puerta, a los responsables empresariales, sociales, por supuesto, cuando digo sociales me refiero a sindicales por un lado y de colectivos sociales por otro. Estaría con ellas y con ellos, y estaría no solo de presencia y de ánimo, sino articulando proyectos concretos que con un plan, es decir, no a lo loco, no una medida hoy, otra mañana, traten de atacar, en el sentido médico de la palabra, el núcleo de la gente que lo está pasando peor, traten del núcleo de lo que pueda hacerse para activar cuanto antes o reactivar cuanto antes nuestra maltrella en este momento de economía. Estaría haciendo esas cosas que, por otra parte, es lo que hacía. Yo la noche del Delta no me fui a dormir. La noche que me cogió de la riada en Tenerife la pasé en el 112 en Las Palmas porque estaba en Las Palmas y no podía ni tenía sentido que estuviera en Tenerife porque yo no era un operativo de emergencia, pero sí estuve. Creo que es donde hay que estar y es, como dije al principio, de las cosas que más uno como ciudadano humildemente echa en falta. Estamos lanzando también desde los medios de comunicación, yo no sé si creando más alarma social, transmitiendo un mensaje de preocupación, de pesadumbre ante la situación que se nos presenta, pero también mantener un ánimo colectivo favorable es importante. Un mensaje en esta línea, Marcial. Somos capaces, este pueblo ha salido de las peores, Hemos tenido hambrunas, hemos tenido migraciones, hemos tenido situaciones terribles y por tanto de esta se sale porque además tenemos unas instituciones, tenemos una infraestructura modernas con todo lo que tenga que mejorar, tenemos unos servicios públicos que ya quisieran otros países, sin ir más lejos, países como Estados Unidos no tienen las coberturas sanitarias, educativas o sociales que tiene un lugar como Fuerteventura, como Canarias o como España, no las tienen. Tenemos, por tanto, condiciones, tenemos voluntad en la gente. El domingo estuve visitando una empresa importante de Fuerteventura que tiene serios problemas y sus propietarios transmitían entusiasmo. Es decir, vamos a salir, pero con la misma, una cara de la moneda es esa, la otra cara de la moneda es la del médico o la de la médico. Para poder curar hay primero que diagnosticar y hay que buscar medios para acertar en el diagnóstico y en la cura. Y por tanto hay que trabajar mucho ahora
en medidas que nos ayuden a salir, pero estoy seguro que vamos a salir. Si hace apenas algunas semanas estábamos en indicadores de pandemia en Fuerteventura malos y hoy estamos en indicadores envidiables, desde luego demuestra que colectivamente cada quien en el lugar del barco que le toque, habrá quien que esté al timón y quien esté amarrando sogas, cada cual donde le toque, somos capaces colectivamente de hacerlo. Por tanto, estoy convencido de que de esta vamos a salir, pero sin negar y sin estar cerca, sin evitar, sin alejarnos ni un paso de quienes lo están pasando y lo van a pasar muy mal. Marcial Morales, no sé si quiere dejar alguna cuestión más. No, pues simplemente eso, lo que decías ahora mismo, agradecer la tarea que están haciendo ustedes como medio de comunicación y agradecer este tono en el que ahora mismo acabas de apuntar el final de este rato de conversación. Es un tono crítico, es un tono de búsqueda de causas y de alternativas, pero siempre desde la esperanza. Aquí lo que nos faltaba ahora era estar cabizbajo y aburrido. Hay que estar animosos, pero trabajando muy duro. Bueno, pues ahí estamos también, poniendo el granito de arena. Marcial Morales, como siempre, un placer. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos en las mañanas de COPE Fuerteventura. Gracias. Gracias a ustedes. Ánimo a todos.